o contra la Argentina. Alejandro Rúa es abogado, trabajó en las causas AMIA, escribió uno de los libros más acabados sobre el tema, consultando los archivos y las causas judiciales. De hecho, ha estado, la semana pasada, acaba de publicarse una nota en función de cosas que él encontró en los archivos desclasificados. Alejandro Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, buen día para todos. Bien, ¿quién es Ahmad Bahidi? Supongo que lo habrás estudiado también, o te sonará el nombre. Sí, efectivamente, tal como vos contabas, desde hace casi 20 años hay piezas sobre él, un pedido de orden de captura internacional y las alertas rojas de Interpol consecuentes, porque en la investigación argentina del fiscal Nisman se lo señala como uno de los integrantes de esa reunión que se dice haber sucedido en Masad en el año 93, en la que un comité de inteligencia que Bahidi integraba junto con otro jefe de la Guardia Revolucionaria que es Mohsen Rezai, uno como jefe de la Guardia Revolucionaria, otro como jefe de un cuerpo de élite que se llama Fuerza Quds, en los que, según la información de inteligencia, en esa reunión habrían presentado a las autoridades iraníes la propuesta de la AMIA como el lugar a ser atacado como represalia por esas cuestiones de las que vos también diste cuenta. Esa es la información de inteligencia que llevó a las órdenes de captura. O sea que técnicamente la Argentina sigue pidiendo la captura del nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Esto es así, y además, más allá de las capturas que durante 20 años se han pedido con destino a ponerlos frente al juez, ahora hay un dictamen, un pedido que el fiscal actual de la UFIAMIA le ha hecho al juez para considerar la posibilidad de juzgarlo en ausencia. O sea que en los próximos años va a haber un juicio en Argentina, un juicio oral público en ausencia contra esta persona también. Sí, las pruebas son endebles, porque si las pruebas son informes de inteligencia. Sí, claro, ese es el gran cuestionamiento que tiene la investigación argentina. Acordate que el juez Canicova Corral se negaba a considerar los informes de inteligencia como prueba suficiente para imputar a nadie. Sí, finalmente también él libró la orden de captura, pero más allá de eso, el gran cuestionamiento que se le hace a la investigación es no haber podido traducir en pruebas judiciales la información de inteligencia. Pero esto es finalmente lo que decidirá la legalidad del juicio en ausencia en Argentina. Va a suceder, y esta será la ocasión en que la sociedad podrá ver si hay pruebas o no hay pruebas y cuáles son las pruebas, que esto es lo propio de un juicio de la ley pública, donde las cuestiones que están ocultas o tergiversadas en un escrito, en donde uno puede más o menos manipular el sentido de lo que quiere decir, en un juicio oral estas cosas quedan expuestas. Entonces, este juicio quizá permita esto, por lo pronto, evaluar cuál es el caudal probatorio que sustenta esas acusaciones, que son respecto a la participación de Irán en el atentado a la AMIA, exclusiva del atentado a la AMIA. Entonces, la Corte Suprema no ha, pese a que se sostiene que el mismo grupo de libaneses cometió los dos atentados, la acusación sobre la responsabilidad de Irán es solamente del atentado a la AMIA, y la Corte no ha avanzado en ese sentido, atribuyendo responsabilidad ninguna en la investigación del atentado de la embajada. Sí. La semana pasada se conoció un dato que a partir de los informes desclasificados de la CIDE respecto del atentado contra la AMIA que dispuso el presidente Javier Milei, daba cuenta que los servicios de inteligencia argentinos venían siguiendo a las células dormidas iraníes acá. Sí, esa es una información que surge de los archivos desclasificados de la CIDE, precisamente lo que no hay ninguna controversia vinculada con que los servicios de inteligencia locales, con la información proveniente de los servicios de inteligencia extranjeros, desde al menos 45 días antes del atentado tenían los teléfonos pinchados de los iraníes sospechosos y seguían desde el año 92 a un grupo de libaneses vinculados ellos a la mezquita de Al-Tawhid de Floresta, que estaba liderada por Rabani,
porque se sospechaba que habían cometido, se sospechaba de su inclinación y su participación en el Hezbollah, y se sospechaba que habían cometido el atentado del año 92, y por eso, ante las alertas del comienzo del año 94, a propósito de las cuestiones de ataques israelíes en bases del Líbano, y las alertas que se habían recibido sobre que podía haber una nueva actuación con un coche bomba en julio en Argentina, en un atentado espectacular, del mismo modo que ya se había hecho 2 años antes, la inteligencia desplegó con mucha intensidad los controles necesarios como para atender a estas personas a las que consideraba sospechosos. Eso es una información que no tiene ninguna controversia ya. ¿Y qué pasó? ¿Se les escaparon? Sin duda se les escaparon, digamos, objetivamente es un hecho de que los 2 atentados no han podido ser... Claro, después viene la mirada conspirativa, los dejaron seguir, se les escaparon. Sí, claro, esas son como cualquier investigación que no ha concluido, y que no solo no ha concluido, sino que durante 30 años ha sido obturada, entonces no hay ninguna resolución judicial sobre el caso. Como cualquier investigación donde eso pasa, las teorías conspirativas o fundadas florecen. El dato objetivo indiscutible es que lo seguían con el mayor de los detalles, y que aún así los 2 atentados no pudieron ser frenados. Alguna posición sostiene que esto era una operación controlada, es lo que sostiene, por ejemplo, Lifshitz, a quien conocemos, pero sí, más allá de esto, aún si uno no sostuviera esta posición de la operación controlada, sí lo que está claro es que hubo una falta de diligencia para prevenir el segundo atentado después del primero, y eso ha sido incluso objeto, ya también de manera incontrovertida, objeto de condena por el fallo del año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde responsabilizó al Estado argentino por la violación del derecho a la vida de todas las víctimas del atentado, por la violación a la integridad de todos los lesionados, por no haber prevenido el atentado contra la AMIA, pese a que tenía información, toda esta de la que estamos dando cuenta. Pese a que tenían información. Pese a que, sí, eso no tiene ninguna controversia ya. Qué bárbaro. Alejandro, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo. Pese a que tenían información, o sea, en los años 90 se habían detectado estas células fundamentalistas, las venían siguiendo. Hay algunos